Trabajar con carros es complicado. Prestar plata es aún más complicado, pero cuando usted combina estas dos actividades, obtiene un negocio en el cual ni siquiera yo me he querido meter. Es más, ni siquiera mi suegro, que tiene mucha más experiencia que yo, y obviamente más modo, tampoco le ha interesado meterse. Esta es la historia de, llamémoslo, Raúl, quien en un principio, cuando un día le sobraba plata, le prestó dinero a un amigo empeñándole su carro. Una actividad que le empezó a gustar y que finalmente lo dejó en la nada. Esta historia inicia a finales del 2018, cuando Raúl, tras más de 20 años de trabajo, le dan su buena liquidación, tiene unos ahorros y además unos meses atrás sus padres habían fallecido, había dejado una pequeña herencia, vendieron la casa, repartieron lo que le correspondía a cada hermano y pues con su parte él reúne en ese momento alrededor de unos 100 millones de pesos. Pero Raúl no sabe qué hacer con ese dinero. Quería comprarse una casa, pero no le alcanzaba. Pensó en un taxi, pero él no quería ponerse a manejarlo y no quería entregar el taxi a cualquier persona que de pronto se lo dañara. Así que se puso a buscar qué hacer con esa plata. Un mesecito después, más o menos, llegó un amigo con una emergencia económica preguntándole si él no sabía quién pues le podría empeñar el carro, pues tenía o necesitaba 20 millones de manera urgente y pues daría su carro en garantía mientras, no sé, le llegaba una plata y él pagaría esa deuda. Pues Raúl era un amigo que conocía hace bastante tiempo, sabía que tenía cómo responder, además le dejaba el carro en garantía, así que se los prestó. Le preguntaron qué interés y él se le ocurrió, dijo, un 5%. Su amigo dijo, listo, no hay problema. Le dejo acá mi carro, le dejo acá las llaves, me da los 20 millones de pesos y en más o menos 2 o 3 meses le estoy pagando la plata con sus respectivos intereses, los cuales se los voy a pagar mensualmente. Un mes después llega el amigo de Raúl con los 20 millones de pesos que le había prestado, con el millón de intereses y se los paga a Raúl. Y Raúl dijo, ve, me gané la plata suave. Lo único que tuve que invertir fue 80.000 pesos que me cobraron de parqueadero por tener el carro todo el mes y me quedan libres 920.000 pesos. En su momento lo hizo como para ayudar al amigo y también para ensayar. Vio que las cosas le salieron bien, hizo cuenta rápidamente, dijo, tengo 100 millones de pesos. Si logro prestarlos todos en algún momento, me puedo estar ganando alrededor de unos 5 millones de pesos mensuales. Que recuerden, esto es 2018 y pues era mucho más plata de lo que es hoy en día. La cuestión es que Raúl no quería llamar la atención, o sea, él no quería decir que tenía una plata para prestar, principalmente por temas de seguridad. Por lo que comenzó a decirle a ciertos conocidos, amigos y familiares que él tenía un amigo que pues empeñaba o que prestaba por carros, que si sabían de alguien que necesitaba empeñar el carro, pues le avisaran a él. Eso como para iniciar su negocio de manera disimulada. La cuestión es que la estrategia le funcionó, comenzaron a llegar algunos amigos, conocidos, y en los siguientes 3, 4 meses empeñó 3 carros más, terminó prestando alrededor de unos 70 millones de pesos, se ganó 3 millones y medio aproximadamente mensuales, o sea, le estaba yendo bien. Claro, siempre era con carros de personas conocidas que, digamos, él solo miraba la ganancia, pero no tenía en cuenta algunos detalles del negocio que más adelante se lo llevarían por delante. Como por ejemplo, el primer encontronazo que tuvo con la realidad de empeñar carros fue con su suegro. Y acá un detalle. Ni siquiera la esposa de Raúl sabía que él tenía esa plata para prestar. O sea, ella sabía que tenía ahí su buena liquidación, pero no sabía de la parte de la herencia, no sabía de los ahorros de Raúl. Él siempre fue muy reservado. Pero como pues Raúl le había dicho a varias personas, entre ellos su suegro, que tenía un conocido que estaba empeñando carros, pues llegó su suegro y le dijo, oiga, usted no le puede decir a su amigo que si me puede prestar, póngale cuidado, 30 millones de pesos por mi carro, un Chevrolet Spark GT modelo 2016. La cuestión es la siguiente. Esto ya era más o menos a mediados del 2019. Un Spark GT nuevo, 0 kilómetros, valía alrededor de los 40 millones de pesos en esa época. Su suegro le estaba empeñando un Spark GT 2016, que en ese momento ese carro, comercialmente hablando, rondaba los 32, 33 millones de pesos
y yéndonos bastante alto, porque incluso se llegaban a conseguir por los 30, incluso por debajo de los 30. Y el suegro le está empeñando en 30 millones de pesos. Por la inexperiencia, por el desconocimiento de Raúl, supuestamente le preguntó al amigo y supuestamente el amigo le dijo que sí, y efectivamente le empeñó el carro, le prestó los 30 millones de pesos, supuestamente para 3 meses. ¿Qué pasó? Llegó el primer mes, el suegro no pagó los intereses. Llegó el segundo mes, el suegro no pagó los intereses. Comenzó a Raúl a acosarlo, diciéndole que pues, su amigo estaba bravo porque había llegado a un compromiso, que lo había recomendado que porque era el suegro y demás. Y el suegro le dijo, ¿sabe qué? Dígale a su amigo que se quede con el carro. No tengo cómo pagarle. Entonces, que se quede con el carro. Y ya, listo, dejamos aquí. Y pues, Raúl quería los intereses. Él no le interesaba ponerse a coger carros. O sea, simplemente era una garantía. Él lo veía como una garantía y hasta el momento los que habían empeñado todos le habían quedado bien. Su suegro le quedó mal. A la final, dijo Raúl, bueno, a la final pues tengo ahí el carro y lo voy a vender y recupero mi plata. ¿Cuál fue el problema? Que lo puso en venta y 1. El suegro todavía debía al Spartity, tenía prenda. 2. Ese Spartity, el que le llegaba a ofrecer, antes de que se diera cuenta que el carro tenía prenda, porque no se había fijado en eso, lo ofreció y lo más que le ofrecían era alrededor de los 30, 31 millones de pesos. O sea, no sacaba ni siquiera lo de los intereses. Cuando por fin consiguió una oferta de 32 millones de pesos y fue a hacer el negocio, ahí fue donde se dio cuenta que el carro tenía prenda, que el suegro todavía lo debía y que obviamente él no lo podía vender, o al menos si lo vendía no podía responder por traspaso, no podía responder por nada. Inmediatamente Raúl fue a hacerle reclamo a su suegro y le dijo, yo no sé, yo no tengo cómo pagar los intereses, mucho menos para pagar los 10 millones que todavía debo de ese carro. Raúl se tuvo que enfrentar con la realidad de que le tocó sacar 10 millones de pesos y pagar lo que debía en el banco de su suegro para poder vender ese carro y recuperar al menos 20 de lo que había prestado. O sea, perdió los 10 millones de pesos, perdió los intereses de alrededor de 3 meses, casi 4 meses, y pues se ganó una enemistad con su suegro, porque obviamente le hizo reclamos, se pusieron bravos y como cabía esperar, la esposa de Raúl se puso del lado de su papá, obviamente. Entonces ahí fue un gran problema en donde Raúl perdió por todos lados. Lo más triste es que me dice Raúl que el principal argumento de su esposa es: ¿usted por qué se afana por la plata de otro? Es mi papá. Para mí es más importante mi papá que el amigo ese suyo. Si anda prestando plata es porque le sobra. Claro, la esposa desconocía el hecho de que la plata que se había perdido era de ellos. Aún así Raúl no dijo nada. Y más cuando se dio cuenta de que su esposa se puso más del lado de su papá que el lado de él. Automáticamente él pensó, si me pongo a abrir la jeta de que esa plata es mía, quién sabe qué le diga a su papá y me traten de sonsacar la plata. Mejor me quedo calladito. Se mordió pero se lo aguantó. De ahí en adelante dijo, no, esta plata la tengo que recuperar de una u otra forma. Hasta el momento venía cobrando un 5%, así que dijo, voy a seguir prestando, pero al 7%. Y en unos cuantos meses, cuando recupere lo que perdí, ahí miro a ver si lo mantengo o lo bajo. Pero esa plata no me puedo quedar así quieto. Y bueno, la cuestión es que Raúl realmente intentó cobrar esos intereses del 7%, pero la mayoría de personas no estaban dispuestas, se aguantaban un 5%, pero más allá de un 5%, no estaban dispuestas a pagar. Muy poquitos aceptaban ese 7%. Dentro de esos poquitos, le llegó una persona que no le quería empeñar solo un carro, sino 2. Por un lado, un Mazda 3 modelo 2014 y por otro lado, una Kia Sportage modelo 2016. Por ambos carros, Raúl prestó 60 millones de pesos. Eso sí, en ese momento Raúl ya había aprendido de la experiencia con su suegro, se averiguó cuánto valían más o menos comercialmente hablando esos carros y estaban casi entre los dos llegando a los 100 millones. Así que Raúl dijo, si por X o Y razón estas personas me quedan mal,
porque no los conocía, desconocidos que le llegaron a de que él prestaba plata. Entonces, si me llegan a quedar mal, pues si yo vendo los carros, no solo voy a recuperar plata, sino que incluso le voy a ganar más de lo que tendría que cobrar de intereses. Además, como también ya había aprendido por la experiencia de su suegro, revisó y los carros no tenían prenda. Eso sí, un detalle, no los revisó por la parte legal, no los revisó por la parte mecánica. Pasó el primer mes, no fueron a pagar los intereses. Raúl llama, no le contestaron. Siguió llamando, nunca le contestaban y finalmente los celulares sonaron apagados. Llegó el segundo mes, no le fueron a pagar los intereses. Llegó el tercer mes, no le fueron a pagar los intereses. Él siempre prestaba un plazo máximo de 3 meses. De ahí para adelante, él asumía que lo que habían dejado en garantía, o sea, en este caso los carros, pues ya eran suyos. La cuestión es que durante todo ese tiempo, él no se preocupó por prender los carros, por moverlos ni nada, los tenía ya guardados en ese parqueadero donde le rentaban lugares. Pasaron los 3 meses, pues fue a poner los carros bonitos, a limpiarlos, a moverlos, a revisarlos para ponerlos en venta. Fue a prender el Mazda 3 y este carro no prendió. Dijo, la batería se descargó por no prenderlo. Fue y se buscó una batería, conectó la batería y el carro no daba buena señal. Llamó a un mecánico y le dijo, no, el computador de este carro está frito. No sé cómo hicieron para llevar ese carro hasta allá, pero el hecho es que el carro ya estaba malo. No solo el computador, sino que la transmisión automática también estaba mala y el motor tenía muchas fugas de aceite. Eso por ese lado. Por el lado de la Kia Sportage, resulta que esa sí estaba buena. No tenía inconvenientes mecánicos ni nada. El ligero problema es que cuando le fueron a sacar improntas para hacer el traspaso de ese carro, se dieron cuenta de que las improntas no correspondían al carro. O sea, era un carro gemelo. Un gran y enorme inconveniente. Lo habían tumbado con los dos carros. Un carro malo, de todo. El arreglo valía casi lo mismo que él había prestado por el carro. Y la Kia Sportage, pues, era un carro gemelo, un carro robado. O sea, Raúl perdió los 60 millones de pesos que prestó, perdió los intereses que supuestamente iba a cobrar y perdió lo del arreglo del Mazda. Porque la Kia Sportage le tocó, dice él, literalmente, venderlas por partes. Porque es que Raúl pensó en ese momento, voy a denunciar, voy a ir a la policía. Pero antes de llegar a la policía, durante el camino pensó, si yo llevo esto a la policía, me van a quitar los carros. Porque acá un detalle, los papeles de traspaso del Mazda 3 eran falsos. Las firmas no correspondían, las huellas no correspondían. De hecho, metió en problemas al tramitador que intentó hacer el traspaso de ese carro. Pero eso es cuento aparte. Entonces dijo, si yo me puedo llevar ese carro, ¿a quién voy a denunciar? Si me dieron papeles falsos, posiblemente las cédulas con las que hicimos el contrato y todo, es falso. Adicionalmente, yo estoy haciendo una actividad que no es tampoco muy legal, que digamos, estoy cobrando unos intereses muy por encima del interés de usura e incluso me puedo estar ganando un problema. La mejor solución es venderlos por partes. Lo hizo y recuperó alrededor de unos 15 millones de pesos. O sea, en ese negocio perdió entre 45 y 50, más de 50 millones de pesos si contamos los intereses que no logró cobrar. Pero bueno, tras duro golpe, Raúl volvió a aprender. Ahí poco a poco iba aprendiendo los males del negocio del empeño de carros. Entonces ya sabía que tenía que revisar que no tuviera prenda, ya sabía que tenía que revisar que no debieran del carro, que además estuviera en buen estado, que no fuera robado. Dijo él, voy a seguirle prestando solo a los directos propietarios de los vehículos, no a un tercero, sino al que aparece en la tarjeta de propiedad. Y siguió así, obviamente cobrando los intereses del 7%, a ver cuándo recuperaría todo ese dinero. Pero lo que le llegó fue más malas noticias. Empeñó un par de carros, le fue bien, pero llegó un señor, también le empeñó en ese caso una Mazda CX-5, le prestó 50 millones de pesos. El señor llegó el primer mes, le pagó los intereses, le pagó los 3 millones y medio, llegó el segundo mes, le pagó los intereses, le pagó los 3 millones y medio, y llegó el tercer mes y no pagó los intereses, llegó el cuarto mes, no pagó los intereses. Y, de hecho, cuando Raúl fue hasta la casa del dueño de la CX-5 a hacerle el reclamo, este le dijo, ¿sabe qué? Devuélvame el carro. Yo a usted no le voy a pagar nada.
y si no me lo devuelve, lo denuncio por usura. Usted está cometiendo un delito, ta, 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 ta. Raúl creyó que era mentira y no, el tipo lo denunció. Se ganó un problema legal, llegando al punto donde incluso le tocó pagarle una indemnización. Hasta ahí Raúl dijo, no presto más plata, no me meto en este chicharrón. Cuando no es una cosa, es otra. Aquí no solo no me pagaron los intereses, sino que incluso me tocó pagarle a él para quitarme el problema legal de encima. Se me vino todos los problemas encima. Seguía con problemas con la esposa, con la tumbada, la primera tumbada que le metieron, que fue el suegro. Bueno, dijo, no, esta actividad no es para mí. Así que el negocito de estar empeñando carros le duró poco más de 2 años y medio. En donde, dice Raúl, tras hacer cuentas, inicié con 100 millones de pesos, terminé con alrededor de 70. Perdí 30 millones de pesos de capital y perdí todos los intereses que había logrado cobrar en otros lados. Es un negocio que no me sirvió para nada, sino para darme dolores de cabeza de todo tipo. Y bueno, mis amigos, esa ha sido la historia de hoy. El negocio de empeñar carros es muy complicado. Por eso a mí nunca me ha gustado. Intenté prestar durante un tiempo plata y yo no soy malo y soy malísimo para cobrar. No me gustó, menos mal que no fue mucho lo que perdí. No me gustó prestar plata y obviamente viendo las experiencias de otras personas que sí empeñan carros, prestan sobre carros, el cual que constantemente pierden dinero, ganan mucho, pero también pierden mucho. Yo dije, no, mejor me quedo con la compra y venta de carros, más suave, mucho más legal, obviamente, porque los intereses que se tienen que cobrar sobre empeño de carros tienen que ser altísimos para que sea rentable, o si no, no sirve. Entonces, es un matadero de cabeza horrible en el cual yo nunca me he querido meter y de hecho, les recomiendo a la gente, no se metan con eso. Es sumamente complicado. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Ya saben, dale like, comenta, comparte, suscríbete y nos vemos en una próxima.